Hoy en el curso de matemáticas para grado noveno vamos a ver lo relacionado al lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es una forma de traducir a números y letras lo que normalmente conocemos como lenguaje natural. Nos permite formular ecuaciones e inecuaciones y el estudio de cómo resolverlas. El lenguaje algebraico es utilizado para la representación de valores desconocidos. Con el lenguaje algebraico expresamos números desconocidos y realizamos operaciones aritméticas con ellos. Vamos a ver entonces unos ejemplos asociados al lenguaje algebraico. Escriba las expresiones algebraicas de los siguientes enunciados. Número 1. La suma de tres números consecutivos es 20. Primero veamos la relación que se da entre números consecutivos. Si por ejemplo el primer número es 50, entonces tenemos lo siguiente. Entonces si 50 es el primer número, el siguiente número consecutivo va a ser 51 y el siguiente va a ser 52. Vemos entonces acá que 51 es mayor que 50 en una unidad y que 52 es mayor que 50 en dos unidades. Y eso se cumple para cualquier número. Si X representa cualquier número, entonces el siguiente consecutivo será mayor que el anterior en una unidad. Y el tercer número consecutivo será mayor que el primero en dos unidades. Por lo tanto, los tres números consecutivos serán X más 1 más X más 2 igual 20. Y esa es la escritura en lenguaje algebraico de ese enunciado. Número 2. La suma de dos números impares consecutivos es 40. Recordemos que si X es un número cualquiera, entonces 2X más 1 es un número impar y por lo tanto 2X más 3 será el siguiente número impar consecutivo. Recordemos que los números impares son aquellos que no son múltiplos de 2, es decir, que si hago la división de ese número por 2, esa división no da un número entero, da un número decimal, y cuando eso ocurre el número es impar. ¿Qué números son impares? Entonces el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, 15, 17, 19, 21 y así sucesivamente. Esos números son impares. ¿Por qué? Porque no son múltiplos de 2 y por lo tanto la división por 2 no da un número entero. Vamos a ver unos ejemplos entonces de cómo conseguir un número impar y su consecutivo. Si por ejemplo mi número es 4, entonces 2 por 4 da 8 y eso más 1 me da el número impar 9. Mientras que 2 por 4 me da 8 y eso sumándole 3 nos da 11. O sea, el siguiente número impar consecutivo a 9 que es 11. Entonces acá podemos ver que con X igual a 4 conseguimos los números impares consecutivos 9 y 11. Si X vale 7, entonces 2 por 7 da 14 más 1 da 15. Y para el siguiente número consecutivo 2 por 7 da 14 más 3 da 17. O sea que me da 15 y su consecutivo que es 17. Entonces de forma general tenemos que 2X más 1 me da un número impar y el consecutivo sería 2X más 3. La suma de esos dos números impares debe darme 40 según el enunciado. Número 3. Un número más su séptima parte es 24. Si X es un número cualquiera, entonces su séptima parte será X dividido 7. Por lo tanto, X más X dividido 7 debe dar 24. Número 4. La suma de cuatro números proporcionales a 2, 3, 4 y 5 es 54. Si X es un número cualquiera, entonces 2X es proporcional a 2. 3X será proporcional a 3
4x es proporcional a 4 y 5x es proporcional a 5. Eso se cumple para cualquier número. Por lo tanto, 2x más 3x más 4x más 5x es igual a 54. De esa forma, entonces, ese enunciado lo hemos escrito en lenguaje algebraico. Y con esto damos por finalizado los ejemplos de esta parte relacionada con lenguaje algebraico.